cumplía con los requisitos, entonces lo que Dios había anunciado no se iba a realizar. Ahora, debo hacer una aclaración, y es que hay falsos profetas que pueden predecir aparentemente ciertos eventos que van a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, estudiamos en otra serie de temas que he presentado la experiencia de la pitonisa de Endor. Encontramos que el supuesto Samuel, que no era Samuel, sino un espíritu maligno que se disfrazó de Samuel, este supuesto Samuel anunció a través de esta pitonisa de Endor que el siguiente día Saúl, el rey, iba a morir en batalla y que iba a estar en el mismo lugar a donde había ido Samuel. Ahora, ¿cómo sabía la pitonisa de Endor, a través de este espíritu maligno, que Saúl iba a ser muerto el siguiente día? Sencillamente la Biblia nos dice que la razón es que Saúl había entregado su alma al diablo y el diablo podía hacer con él lo que él quería. Un espíritu maligno se había poseído de él y por lo tanto lo que Satanás estaba haciendo a través de este espíritu era decirle a la pitonisa: Saúl va a morir mañana. Lo que no le reveló Satanás es que él tenía planes de matar a Saúl en la batalla el siguiente día. Hay profetas hoy en día que parecen anunciar eventos y en realidad esos eventos suceden. Bueno, no necesariamente significa por eso que ese profeta es de Dios. Porque, como les he mencionado, Satanás tiene mucha experiencia y él puede razonar de causa a efecto y puede aparentemente predecir el futuro. Por esa razón, no podemos tomar esta característica sola. Para probar a un profeta tenemos que analizar todas las características de un verdadero profeta y hay que aplicarlas todas. No es suficiente aplicar una, porque, como les menciono, hay profetas que parecen profetizar eventos futuros y ocurren. Así que no es suficiente aplicar una o dos de estas evidencias, sino que debemos aplicarlas todas. Ahora, quiero que notemos nuestra quinta característica de un verdadero profeta. Un verdadero profeta será siempre humilde. Un verdadero profeta nunca es arrogante. Un verdadero profeta nunca es autosuficiente. Un verdadero profeta nunca quiere que la gente lo mire a él y lo exalte a él. Es decir, un verdadero profeta no se viste con trajes lujosos y anda con automóviles super caros y viven en un palacio. En realidad, no hay profeta en la Biblia que haya cabido con esas características arrogantes y autosuficientes de muchos de los profetas que existen en el mundo hoy. Tal vez un buen ejemplo de un profeta que manifestó gran humildad lo encontramos en el caso de Juan el Bautista. Note lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, San Juan, el capítulo 1, y voy a leer los versículos 8 y 9. San Juan 1, 8 y 9. Está hablando aquí de Juan y dice: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, un verdadero profeta se esconderá detrás de Jesús, detrás del hombre del Calvario, y dirá: es necesario que Jesús crezca y es necesario que yo disminuya. Note lo que dice también en los versículos 26 hasta el versículo 29. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado.
Estas cosas sucedieron en Betabara, el otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en realidad Juan el Bautista luego dice: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Yo no tengo ni siquiera la dignidad para amarrar las trenzas o los cordones de sus sandalias. Es decir, un verdadero profeta es un individuo que será humilde. ¿Cuán diferente de los profetas, de los tales llamados, digamos, profetas de hoy en día, que andan en carros lujosos, viven en casas súper caras, que tienen mucho dinero, visten con trajes de $1,000, $2,000, están llenos de dinero, ostentan su grandeza y su autosuficiencia? Esa es una gran señal de un falso profeta. Vamos ahora a la característica número 6. Es una característica muy importante. Un verdadero profeta siempre desenmascarará y siempre reprenderá el pecado, sin temer en absoluto las consecuencias que le puedan venir. Saben ustedes, hoy en día los profetas hablan muy poco en cuanto al pecado. Los tales llamados profetas hablan muy poco en cuanto al pecado. Hoy se ha proliferado la idea del evangelio de la prosperidad. Es decir, la idea de que si tú donas dinero a cierto ministerio, si tú siembras esa semilla de dinero en cierto ministerio, entonces tú vas a prosperar, te vas a volver rico, te va a ir bien en todo, vas a tener paz y vas a tener abundancia. En realidad, este evangelio no es un verdadero evangelio, pero a las muchedumbres les encanta oír eso, porque quieren tener paz y quieren tener prosperidad sin la necesidad de arrepentirse del pecado. Pero en la Biblia, los verdaderos profetas siempre desenmascararon el pecado, siempre reprendieron directamente el pecado. Tenemos varios ejemplos en la Biblia de profetas que estuvieron dispuestos de morir por desenmascarar y reprender el pecado. Permítame mencionarles algunos de esos profetas que anunciaban la verdad cortante de Dios sin dar vueltas y sin temer las consecuencias. Tenemos, por ejemplo, el profeta Natán. Cuando David cometió su terrible pecado de adulterio y luego mandó a matar a Urías Eteo, Dios le dijo al profeta Natán: tú debes ir al rey y debes reprender al rey abiertamente por los pecados que ha cometido. Natán el profeta sabía que todo el poder está en las manos del rey. El rey podía dar un decreto para matarlo si él quería. Y sin embargo, sin temor y sin reservaciones, la Biblia nos dice que el profeta Natán fue a donde David y le dijo: David, tú eres aquel hombre. Reprendió su pecado y la Biblia nos dice que David, que fue impactado e impresionado por el Espíritu de Dios, se arrepintió y escribió el hermoso Salmo 51, que es el salmo de su penitencia. Podríamos pensar también de Elías, cuando fue ante Acab. Acab le dijo: oh, eres tú el que alborotas al pueblo de Israel. Y encontramos que Elías le dijo: no, yo no he alborotado al pueblo de Israel, sino que tú y la casa de tu padre han alborotado a Israel, abandonando los mandamientos de Dios y adorando a los Baales. Es decir, Elías no le tenía miedo al rey. Cuando había pecado, él cantaba el pecado por su nombre. Jeremías habló claramente ante varios reyes. Y como resultado, la Biblia nos dice que Jeremías fue a parar más que una vez al calabozo.
Es decir, los profetas siempre viven en destierro, huyen al desierto, no son queridos sino que son odiados, como veremos dentro de unos momentos. El profeta Isaías tuvo palabras de reprensión para el rey Acaz y también para Ezequías. Y la Biblia nos dice que en Hebreos el capítulo 11, que Isaías fue aserrado, es decir, fue colocado en un tronco y luego el tronco fue serruchado en dos. ¿Y qué diríamos de Juan el Bautista? Que compareció ante Herodes y le dijo, no es lícito que tú tengas la mujer de tu hermano. Es decir, reprendió